momento. En este momento tendremos la conferencia Patogénesis y Tratamiento del Long COVID a cargo, como les mencioné, del doctor Bruce Patterson. Realmente es un honor contar con él. El doctor es CEO de Viral Pathologies y ex profesor asociado y director de virología en la Universidad de Stanford. Es especialista en el tema de long COVID y su presentación nos proporcionará información valiosa acerca del avance sobre el diagnóstico y el tratamiento y la diferenciación con otras patologías del long COVID. Así que, sin más, le damos la bienvenida a todos. Les recordamos que hay un grupo de WhatsApp en donde pueden hacer sus consultas. Les aclaro por las dudas, esta conferencia tuvo un cambio de horario por un inconveniente personal del doctor Patterson. Iba a ser a las 15 horas y se modificó en este horario de las 3:30. La conferencia del doctor Pech estará a las 15 horas. Invertimos los horarios, así que les pedimos disculpas, espero que sepan entender. De todas maneras, esta conferencia y todas las conferencias del evento están alojadas en nuestro evento, si se puede disponer del material en cualquier momento. Muchísimas gracias y le damos paso al doctor Patterson. Muchas gracias. Es un placer hablar Disculpen con este grupo. un pequeño comentario, disculpe, doctor Bruce. Para poder tener la interpretación, la traducción en simultáneo, ustedes deben poner dentro de la opción de idiomas que hay en Zoom, en el pie del Zoom, hay un símbolo de mundo en donde indica traducción. Allí tienen que poner idioma español para escuchar la traducción en simultáneo. Ahora sí, perdón, le damos la bienvenida al doctor Patterson. It's a pleasure to be speaking Bueno, here es un placer hablar con ustedes hoy on this critical topic that en este affects tema tan importante que so many afecta people a tantísimas worldwide. personas en todo el mundo. In fact, as you De can see, hecho, como ustedes pueden ver en esta numbers gráfica, of patients fíjense la cantidad de suffering pacientes from long COVID worldwide, que están afectadas por COVID persistente numbers o close long to COVID en todo el mundo. Cifras 140 million people. cercanas a United 140 millones de personas. 20 to 30 million people suffer from long COVID at a cost to the Y government 30 millones sufren COVID persistente con grandes costos para el gobierno y las aseguradoras de salud. between 250 Entre billion and 1 250 trillion US dollars. One of the millones major a 1.000 millones de dólares. Uno de los problemas principales managing long COVID para is el that manejo the del COVID symptoms persistente es que los síntomas significantly overlap se with superponen ME, significativamente con otras post-Lyme, patologías. Por ejemplo, fibromyalgia, post-Lyme, and even fibromialgia patients who have y síndrome de post-vaccination fatiga crónica, inclusive con pacientes que long tienen haul síntomas symptoms. post-vacunales. In short, this is an En enormous breve, unmet clinical need, esta es una necesidad and no through our satisfecha COVID enorme. treatment center, Y en we nuestro have centro de over COVID 40,000 tenemos participants, más de which makes 40.000 participantes cohort in the que world. forman nuestra cohorte mundial. The heart of long COVID starts with acute COVID. And this was a paper we published in March of 2020 that had so much important information that is just now being corroborated. Number one, acute COVID El causes COVID agudo causa inmunosupresión muy significativa. Como pueden ver en el panel
panel B, abajo a la izquierda, los pacientes con COVID agudo tuvieron 60 y pico % de células T de un solo dígito, menos del 10%, o sea, menos del 15%, pero no se acerca a los valores normales de células T, que son 30%. Esas células tienen agotamiento inmune, y lo que hemos publicado y que sigue vigente es que no podían producir los niveles de enzimas que requieren para atacar las infecciones intracelulares y el cáncer. También publicamos la frecuencia de los síntomas, como lo hicieron otros, del COVID persistente: fatiga, niebla mental, malestar muscular y articular, y esto ha sido ampliamente publicado. Sin embargo, si superponemos los síntomas con la enfermedad de Lyme, en realidad son muy similares. Si los superponemos con los síntomas de fatiga crónica, también son muy similares. En nuestro último artículo, que en este momento está siendo revisado por pares, mostramos que los individuos postvacunales con síntomas también persistentes también tienen fatiga, niebla mental, malestar post-ejercicio. Entonces, mi planteo ante ustedes es: ¿cómo puede alguien decir si alguien tiene COVID persistente o long COVID, o simplemente secuelas de haber estado inmunosuprimido durante la fase aguda del COVID? La inmunosupresión va, por ejemplo, a reactivar los virus del herpes, como por ejemplo el Epstein-Barr, el CMV, el herpes simplex, HPV-6, pero además va a permitir la replicación de los microorganismos que causan enfermedad de Lyme en pacientes inadecuadamente tratados. Entonces, desarrollamos la primera prueba de diagnóstico para COVID persistente, que fue lanzado en Europa en septiembre del año pasado, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Tenemos diferentes asociaciones que nos permiten tener acceso a la Unión Europea, que incluye SINLAB, por supuesto, que incluye también Brasil y países de Latinoamérica, y acabamos de presentar una asociación con IDIOS para tener acceso a Australia, Nueva Zelanda. Este kit nos permite separar lo que es COVID persistente o long COVID en amarillo respecto a pacientes postvacunales que tienen síntomas persistentes, que están en roja, o también síndrome de fatiga crónica y mieloencefalografía. Lo que descubrimos con estos algoritmos en el eje horizontal es el puntaje de los persistentes, que es interleuquina 6 sobre VEGF10 más 10 interleuquina más IL2, y también el ligando dividido por 10 más IL10 dividido por interleuquina 2 más interleuquina 8. Estos son algoritmos significativos que en realidad discriminan lo que son las patologías crónicas inflamatorias en distintos subgrupos, de manera tal de saber quién tiene COVID largo o exacerbación de fatiga crónica o exacerbación de la enfermedad de Lyme o exacerbación de la fibromialgia, lo cual es crucial. Cuando yo leo trabajos sobre COVID largo, long COVID, que aparecen muchísimos en la literatura, la primera pregunta que es ¿cómo sabían que era en realidad COVID persistente o largo? Y algunos dicen, bueno, muchos de estos pacientes tuvieron Epstein-Barr, muchos otros tuvieron HPV-6. El tema es que eso más probablemente sea una exacerbación de, por ejemplo, un síndrome de fatiga crónica. COVID largo es distinto a la reactivación de, por ejemplo, a los virus del herpes crónicos o cualquiera de ellos. Entonces desarrollamos un test, y lo ven aquí, la fórmula que ven abajo. De esta manera pudimos lograr, estos datos acaban de ser presentados a las autoridades regulatorias con una sensibilidad de
6% y especificidad de 100% para COVID largo en la población general, perdón, 97%. A la derecha, cuando nos fijamos en la población que incluía pacientes con Lyme y síndrome de fatiga crónico, vemos también alta sensibilidad para esas condiciones, pero con alta especificidad y la capacidad de poder discriminar entre todas estas patologías. Esto es crucial cuando tenemos que pensar en cómo tratar a estos pacientes. Estos son los algoritmos que usamos. Todos ustedes, todos nosotros hablamos de todos estos algoritmos y nosotros también. Y por primera vez les estoy mostrando lo que nosotros nos fijamos en el centro de tratamiento de COVID crónico cuando analizamos a un paciente. Tenemos el algoritmo arriba a la izquierda que nos permite analizar todas las diferentes patologías crónicas que les dije, Lyme, fatiga crónica, fibromialgia. En el medio lo que usamos para diferenciar long COVID de Lyme, que es lo más común en Estados Unidos, y a la derecha sabemos si alguien tiene, por ejemplo, fatiga crónica y mioencefalitis versus Lyme con esos biomarcadores. Estos algoritmos están basados en niveles de citoquinas individuales. En el medio, con COVID persistente, LHI, el índice de severidad aquí abajo. Uno de los elementos claves, por ejemplo, es si el LHI es mayor de 7, casi el 100% de los pacientes tienen Lyme y no COVID. Nuestra hipótesis es que la proteína S1 del COVID-2 persiste en subgrupos de monocitos y esto lo probamos hace 2 años. Lo mismo que el peptidoglicano, que es un componente de la pared celular del microorganismo que causa Lyme. Persisten los monocitos y la única responsabilidad de los monocitos es unirse al endotelio vascular y causar endotelitis, que es común en ambas patologías, Lyme y COVID largo. Tenemos un test que ya se está comercializando donde podemos detectar la proteína S1, como pueden ver aquí en azul o en rojo. Azul es monocitos no clásicos, el rojo, monocitos intermedios, que encontramos la proteína S1 meses y hasta años después de la infección inicial. Estos monocitos no clásicos, como ven aquí del trabajo del comienzo de la década del 2000, nos dio una pista de cuál podría ser el mecanismo en el COVID persistente. Estos monocitos no clásicos se unen a la capa endotelial de los vasos sanguíneos y que producen citoquinas tipo 1. Citoquinas tipo 1, interleucina 2, interferón gamma, y hemos desarrollado el Long Hauler Index. La inteligencia artificial ya conocía lo que había en la literatura en 2004 y generó este índice Long Hauler, se llama, que se basa justamente en estos hallazgos del comienzo del 2000, donde los monocitos no clásicos se unen a los vasos sanguíneos a través de las fractalquinas, de las cuales vamos a hablar enseguida cuando hablamos de terapia. ¿Qué hace la inflamación vascular? Con estos monocitos se unen a la fractalquina, producen angiogénesis y regulación en más de VEGF, que vemos siempre en el COVID persistente, y vasodilatación, que es el signo del COVID largo por la cefalea, la neblina mental, tinnitus, por ejemplo. Entonces, lo que pensamos en cuanto a terapia es que si podemos de alguna mente trabar esa inflamación, disminuirla con terapia dirigida, podríamos disminuir los síntomas y disminuir o interrumpir este círculo vicioso de COVID largo, Lyme,
fatiga crónica, fibromialgia y otro tipo de patologías que causan los mismos síntomas de los que hablé antes. Entonces hice un estudio. Este es el título de nuestro estudio fase 3 que va a ser presentado a la FDA, que debe ser un estudio randomizado doble ciego controlado con placebo para evaluar la eficacia de Maraviroc y atorvastatina para el tratamiento de COVID largo. Usamos esta combinación terapéutica en otros 2 estudios, uno de los cuales muestro aquí, donde estamos mostrando la mejoría de los biomarcadores con Maraviroc y con estatinas a las 6 a 12 semanas. Entonces se ve una reducción de interleuquina 2, SD40L, que es la proteína principal hecha por las plaquetas que puede causar problemas, la disminución de CCL5, la disminución de TNF-alfa, que es una citoquina importante de la fatiga, y la disminución de VEGF, todo con importancia clínica. Además, nos sorprendió ver un estudio que también vio el puntaje de los síntomas. El puntaje de síntomas, desautonomía, por ejemplo, en la escala de ranking, también la clase funcional, cardíaca, disnea, fatiga, ranking y COMPAS a las 6 a 12 semanas de Maraviroc y estatinas. Lo que es más importante en esta tabla que tenemos en nuestro centro, a la derecha podemos demostrar cuáles son las citoquinas asociadas con qué síntomas. Lo señalo porque todos los pacientes lo tienen. Con respecto a la fatiga, la relación con la fatiga está altamente correlacionada con los niveles de TNF-alfa y de interleuquina 2. Entonces, cuando los reducimos usando Maraviroc, que afecta a los monocitos proinflamatorios y los inhibe de producir interleuquina 6 y TNF-alfa, podemos reducir significativamente la fatiga. Cuando tomamos los 20 pacientes de esa publicación de hace 2 meses, lo ampliamos a 314 pacientes pre y post tratamiento con Maraviroc y estatinas. Y aquí tenemos el índice de inflamación, Long Hauler Index, cómo se reduce pre y post tratamiento con un valor de P 4 a 10 a la menos 6. O sea, hay solo 4 chances en 1.000.000 de que esto sea por casualidad o por azar. Entonces, estamos entrando en un estudio fase 3 que va a demostrar datos análogos en respuesta a los pacientes con COVID largo a esta combinación de drogas para fatiga, disautonomía y otros síntomas. En resumen, los monocitos y CCL5, que son RANDES, parecen ser el vínculo común de las condiciones post-infección, que produce inflamación crónica, que causa inflamación vascular y endotelitis por la adhesión de los monocitos no clásicos. Las estatinas disminuyen las fracalquinas y Maraviroc inhibe la migración de estos monocitos no clásicos en todo el cuerpo, incluyendo pasando la barrera hematoencefálica. Los otros efectos de Maraviroc incluyen el receptor CCL5 en macrófagos y monocitos, que por supuesto regulan menos la producción de interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 8 y otros marcadores inflamatorios. Y hay un nuevo abordaje analítico utilizando Machine Learning e inteligencia artificial nos ha permitido tener un panel de biomarcadores de inmunidad que nos permite diagnosticar no solo COVID largo, sino otras enfermedades similares como enfermedad post-Lyme, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Siendo pioneros de una nueva manera de manejar pacientes que sufren de inflamaciones crónicas con un sistema de seguimiento de síntomas robustos con sistemas de diagnóstico de precisión y terapia dirigida que solamente se dirija a las vías involucradas en la enfermedad sin utilizar
drogas inmunosupresoras de amplio espectro que pueden causar más mal que bien en estos pacientes. Aquí termino. Muchas gracias por su tiempo y espero sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto, doctor Bruce, muy clara en su exposición. Realmente vemos que, segundo, realmente vemos que esta patología tiene muchas similitudes, ¿no? Con la enfermedad de Lyme, con fibromialgia. La consulta es si terapias similares que se aplican, por ejemplo, para la fibromialgia, como ser la pregabalina, se aplica también a este tipo de digamos, la patología del long COVID. Well, we haven't looked, we've been so No busy. estuvimos tan ocupados con el COVID persistente que en realidad no analizamos fibromialgia como una clase de enfermedad, pero lo que sí hallamos es que yo les mostré las diferencias entre estas 4 categorías, pero hay algo que comparten. Es la elevación de RANTES CCL5, VEGF, que es el factor de crecimiento epitelial vascular, y también el ligando, la forma soluble del ligando CD40 que llevan a la inflamación. Entonces, todo esto en la fibromialgia y en Lyme, en estas entidades, en realidad alivian la inflamación vascular. Los pacientes se sienten bien por primera vez después de años o décadas. Hay algunos que han tenido Lyme en forma crónica durante décadas donde los antibióticos ya no funcionan. Entonces les damos este tratamiento para tratar la inflamación vascular. Hay un paciente que nadó por primera vez en 10 años. Entonces, ha sido impresionante ver cómo se puede aliviar la inflamación vascular y cómo esto ha mejorado el cuadro clínico de estas 4 situaciones inflamatorias. Y creo que podría ser un abordaje legítimo, ¿no? Y también le consulto porque tengo entendido que algunas estatinas generan como, digamos, efectos secundarios algunos dolores. Esto obviamente no está, me llama la atención que se use precisamente como para disminuir la inflamación que provoca el dolor, así que bueno, muy interesante. It is, but Sí, our lo es, pero programs nuestros programas de tratamiento solamente tienen 6 a 12 semanas, entonces nadie va a tener los efectos colaterales en 6 o 12 semanas de las estatinas con un uso prolongado. Y estamos utilizando dosis muy bajas, incluso más bajas que para reducir el colesterol. Solamente estamos usando 10 miligramos de pravastatina o de atorvastatina, que son dosis muy bajas que utilizamos porque son seguras en pacientes pediátricos. 10 miligramos es mucho menos que 40, 80 miligramos que utilizamos hoy para pacientes con altos niveles de colesterol y que sufren algunos de estos efectos colaterales que acaba de descubrir, pero los toman durante toda la vida. Nosotros los administramos solamente por 6 o 12 semanas, entonces no llegamos a ver esos efectos secundarios. Algunos pacientes también tienen algunas otras alternativas, utilizamos en algunos casos, pero estas estatinas tienen un efecto antiinflamatorio profundo en los vasos sanguíneos y no se puede ignorar eso. Y el hecho de que regulan a la baja las citoquinas, esto es sumamente importante. Estos monocitos que llevan S1 y también la pared celular de los organismos de Lyme, ¿no? El perfil de biomarcadores que usted nos indicaba que se están utilizando, he visto que, bueno, que hay medición de algunas citocinas. ¿Bajo qué metodología lo hacen? ¿Por citometría de flujo?
combinan biología molecular, usted, digamos, lo hacen en su centro, ¿no? ¿Verdad? En INSERM. We do it at, Lo hacemos en nuestro centro. También vendemos kits en todo el mundo, SynLab y a través de otros laboratorios, para poder trabajarlos dentro de cada país. Se hace con citometría de flujo por distintos motivos. En primer lugar, esta técnica es sumamente sensible, mucho más sensible que ELISA y que otros métodos que se usan para pruebas de citoquinas. Entonces tenemos una ventaja de este alto nivel de sensibilidad. En segundo lugar, los nuevos aparatos pueden hacerlos en plataformas de 9x6, o sea que podemos tener 100 pruebas en 2 horas. En términos de escala, de aumento de la escala para gran cantidad de pacientes con COVID persistente, no podemos tener un ensayo donde hacemos 1 por vez. Entonces, poder hacer 100 a la vez, incluso automatizarlo con sistemas robotizados, es clave para poder abordar este tema en 140 pacientes, posiblemente con COVID persistente. Excelente. ¿Y en Latinoamérica ustedes tienen algunos partners con los cuales pueden, digamos, atenderse gente que no, digamos, que esté en la región? yeah, our phones are open. So Nuestras líneas telefónicas están abiertas, así que estamos estableciendo la prueba, estamos trabajando con un laboratorio en Costa Rica, con el que venimos trabajando hace años. Posiblemente podamos atender a la parte hispanoparlante de América del Sur. Ya gran parte de lo que tenemos está cubierto por SynLab a través de esa alianza. Ellos están en Madrid y esperamos también llegar a México pronto con la alianza con SynLab o con el laboratorio centralizado en Costa Rica. Perfecto. Le consulto cuál es la justificación biológica del diagnóstico de su diagnóstico de long COVID. well, the biological justification I showed. Bueno, la in- justificación biológica que les mostré cuando hablaba de los mecanismos y de las vías que están comprometidas, cuando yo les mostré esa figura con los monocitos no clásicos que se unen a los vasos sanguíneos, lo que se producen son citoquinas tipo 1 como interferón gamma e interleuquina 2. Esos son los numeradores del índice de COVID persistente. Entonces, si vemos interferón gamma y interleuquina 2 que están elevados, el paciente va a ser positivo para COVID persistente. Y ya hemos presentado esta información a las entidades regulatorias con el uso del índice de COVID persistente por sí solo para la detección de COVID persistente y también Lyme. Y ahora lo estamos ampliando para otros algoritmos para poder también ver lo que pasa con el post-vacunación y también con síndrome de fatiga crónica. Ahí, Marisa, no sé si nos escuchás. Te perdimos la cámara y el audio. Ahí están, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Preguntaba cuáles son las diferencias y similitudes inmunológicas entre la enfermedad de Lyme, la fatiga crónica, la encefalomielitis miálgica. Si nos puede comentar un poquito acerca de eso. Well, I did mention that. Bueno, yo mencioné que el elemento en común en todas estas condiciones inflamatorias es este patrón de inflamación. SSD40L, SSL5 rantes, VEGF, todo es parte de esta endotelitis o esta inflamación vascular que causa la activación plaquetaria, también coágulos ahora con los
pacientes que tenemos con estatinas. No hemos visto ningún efecto de coágulo, ningún evento de coágulos. Podemos utilizar anticoagulantes en nuestros pacientes, pero el hecho es que estas tres entidades, este patrón es común para encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, COVID persistente y Lyme. Todos tienen esta inflamación vascular. Creo que esto es lo que nunca se ha reconocido en la enfermedad de Lyme y posiblemente incluso en el síndrome de fatiga crónica y la encefalomielitis miálgica. Es que el componente de inflamación vascular lleva a la fatiga, a esa neblina mental. Y algo que hemos visto en estos pacientes es esta sensibilidad al calor y al frío, ¿no? Si ustedes ven a un paciente con COVID persistente o con Lyme, les dicen, ¿tiene frío? Universalmente, siempre tienen frío. Entonces, eso es algo a lo que yo le presto atención y miro la salud de sus vasos sanguíneos. Lo que primero ocurre con las estatinas y con Maraviroc a las 3 o 4 semanas es que dejan de tener esa sensibilidad al frío y al calor. Entonces, la termorregulación se restablece. Y creo que esto es algo similar en todos estos cuadros inflamatorios. Y por supuesto, en forma simultánea podemos tratar los organismos. Si tenemos Epstein-Barr, hacemos PCR para todos. La serología es terrible cuando vemos los resultados para un patólogo, ¿no? Los números no significan nada, pero nosotros utilizamos la relación con ARN cuando estaba en el laboratorio y para Epstein-Barr, utilizando el ADN como denominador, esa es la mejor prueba para mostrar la reactivación, la ausencia de citomegalovirus de Epstein-Barr en PCR les va a decir que hay un virus latente o activo, pero la serología les dice que han estado expuestos en su vida a ese microorganismo. Entonces eso no nos ayuda mucho, pero si alguien tiene Epstein-Barr o herpes activo, lo podemos tratar con estatinas, con Maraviroc. Y si tienen borrelia, también con Maraviroc y estatinas. Podemos tratar la infección subyacente y la inmunología al mismo tiempo. Es el sistema inmune el que está ocasionando esos síntomas, pero a veces esto está impulsado por ese microorganismo. Entonces tenemos que tratar esa bacteria, ese microorganismo, virus, para poder lograr la remisión total de los síntomas. Nos hacen, dicen, el proceso inflamatorio, actualmente el post-COVID, ante una recaída, es considerar tratamiento con tocilizumab si se reúnen criterios proinflamatorios nuevamente de recaída. If you said tocilizumab or Actemra. Tocilizumab, que van dirigidas a la interleuquina 6. La interleuquina 6 rara vez se ve en nuestros algoritmos para el COVID persistente. La interleuquina 6 me dice a mí que pueden tener una reinfección reciente con COVID y COVID agudo. Entonces, nuestros algoritmos van a llevar a ese paciente a la categoría de COVID agudo. Maraviroc, como todos los otros antagonistas de CCL5, reduce esa inflamación. Nosotros lo mostramos en el estudio del 2020. Entonces, con la combinación es muy bueno si está elevada la IL-6 porque esta está activada por los macrófagos activados y CCR5 con cross-linkage hace que estos macrófagos se repolaricen y dejen de producir interleuquina 6 y interferón y TNF-alfa. Entonces, con Maraviroc como tableta, esto está resuelto y esta es la parte del protocolo. I'm sorry. Doctora, no se la oye, disculpe.
Perfecto. Nos consultan si en Brasil particularmente pueden tener una consulta con ustedes, con el diagnóstico, si tienen algún representante en Brasil. Yeah, absolutely. Sí, por Well, supuesto. I can be reached through the company. ¿Cómo no? A través de la empresa se pueden contactar conmigo. Perfecto. También nos consulta cuál es el... A ver... bueno, nos está preguntando de Brasil también, digamos que los costos son elevados del tratamiento para la gente de Latinoamérica. Entonces, ¿qué opina usted de del tratamiento alternativo que proporciona el doctor Pech en Brasil? Well, Dr. Petch actually works with El us. doctor Pech trabaja con nosotros, de hecho. We have sources to get, Tenemos fuentes ahora para poder conseguir drogas más económicas para quienes están en Brasil. Pero como dije, creo que lo más importante en los próximos meses es que podamos lograr la aprobación en la FDA. Una vez que tengamos eso, vamos a poder fabricar Maraviroc y estatinas como un único comprimido. Entonces, como empresa vamos a poder controlar el costo de la droga, del medicamento, para que sea accesible para aquellos que lo necesitan. Así que estamos realmente esperando que se dé eso. Excelente. También nos preguntan cuál es el tratamiento preferido por usted para el tratamiento del COVID activo. that's a great question. Esa es una muy buena pregunta, porque todavía esto, incluso ahora mientras hablamos, tenemos amigos con COVID agudo, todavía está entre nosotros. Y yo estoy en mi consultorio y trato de evitar contagiarme, pero a mí me gusta la combinación de Paxlovid durante 5 días y luego, después de 5 días, Maraviroc y estatinas durante 2 o 4 semanas para evitar que alguien llegue a COVID persistente. Entonces lo utilizo como un protocolo de COVID agudo. 300 pacientes más o menos, y ninguno de ellos logró desarrollar COVID persistente. Y si pensamos en un 10 o 20% como relación de que se necesita una infección, podemos pensar en cuál puede ser el porcentaje de pacientes que pueden desarrollar COVID persistente, pero mantenemos los dedos cruzados. Todo tiene que ver con los vasos sanguíneos y con minimizar los reservorios virales. Muchos dicen que yo estoy en contra de la replicación activa del COVID persistente. Sí, lo estoy, pero también publicamos un trabajo hace unos años donde mostrábamos la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes que tenían recuentos bajos de CD8 a los 87 días. Entonces, en ese punto de corte de 3 meses, entramos en el COVID persistente. Entonces, yo siempre dije 3 o 4 meses después de la infección, bueno, creo que califica como COVID persistente, pero puede ser que se vea replicación viral, pero si hablamos de 6, 8, 15 meses después de la infección, solamente encontramos fragmentos de los virus. Hicimos toda la secuenciación del genoma y encontramos 5% del genoma, incluso en tejidos, y no podemos construir un puente con un 5% de ladrillos, ¿no? Esa es nuestra analogía. Entonces decimos, bueno, lo más importante con COVID agudo es bajar la carga viral, prevenir que se establezcan los reservorios y proteger los vasos sanguíneos. Hasta el momento nos ha ido bien con eso. Excelente. Entonces ustedes también usan como tratamiento profiláctico, ¿no? Digamos, una persona que está cursando COVID, ¿tienen algún tipo de screening como para, digo, si tiene algún tipo de enfermedad preexistente como las que mencionó antes,
o en general si está cursando un cuadro agudo, ustedes recomiendan hacer este tratamiento profiláctico para no llegar a un COVID persistente? You know, it's both. It's addressing two things because, Ambas cosas, ¿no? Porque primero usamos los antagonistas de CCR5 y teníamos un ensayo no muy bien diseñado de una empresa que utilizaba un antagonista de CCR5 y yo vi todos los datos del laboratorio y los datos se veían muy bien y se prevenía la progresión de un COVID leve a severo, aunque no había aprobación regulatoria ni evidencia de eso. Pero después de 25 años de trabajar en patología, yo he visto con mis propios ojos qué es lo que ocurre en el laboratorio. Pero como dije, seguimos teniendo COVID y va a seguir estando. Lo querramos reconocer o enmascarar, eso es otra cuestión, ¿no? Pero el hecho es que no va a desaparecer. Y creo que tenemos que tener medidas que prevengan la posibilidad del COVID persistente. Aunque tengamos esas medidas, igual entre un 5 y un 10% de todas las personas que tienen COVID van a llegar a esta condición, lo cual igual es una cantidad importante, ¿no? Exacto. Otra consulta es, ¿cómo adapta el tratamiento para estas afecciones paciente por paciente en base a la medicina de precisión? well, again, I think Bueno, una vez más, por ejemplo, si tienen dolor articular y muscular, o si tienen un sarpullido, puedo utilizar una baja dosis de corticoides, 5 de prednisona, dependiendo de cuál es el elemento que esté elevado, puedo utilizar alguna variante en el régimen, pero en el tratamiento, pero cuando veíamos que respondían las personas, no, o cuando veíamos que no respondían, nos fijamos ahora con algoritmos y vimos que tenían o fatiga crónica o Lyme, y que esto requería un tratamiento diferente, no solamente Maraviroc y estatinas. Perfecto. Y le consulto, digamos, en Estados Unidos, cómo funciona el sistema de salud, ¿no? Con el COVID persistente. Si es tomado como un problema sanitario, si tiene algún tipo de reconocimiento del sistema de salud privado, no sé, el diagnóstico y el tratamiento del COVID persistente. well, again, I think Una vez más, para el COVID persistente tuvimos el primer diagnóstico y estamos ahora presentándolo ante las autoridades regulatorias en Estados Unidos. Tenemos en Europa que se ha aprobado y nosotros vamos a continuar haciéndolo. Creo que al reconocer para reconocer el COVID persistente es importante identificarlo y entender que alguien lo tiene. Si no, si vemos el espectro, si no vemos que hay un síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica o el COVID, es muy difícil que se pueda reconocer el COVID persistente. Yo creo que está reconocido en Estados Unidos, no me malinterpreten, pero todavía hay algunos lugares donde hay resistencia, tal vez por algún buen motivo, porque muchos que no pueden diferenciar entre Lyme, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica. Yo, con enfermedad de Lyme, utilizando nuestro diagnóstico, pudimos confirmar los diagnósticos cuando sospechábamos que tenían Lyme. Entonces, creo que es un tema muy importante asegurarse de que uno realmente está frente a un COVID persistente. Han salido trabajos que dicen
El 30% de nuestros pacientes con COVID persistente tienen tal y tal cosa. No, y eso no es COVID persistente. Si uno analiza su historia clínica, seguramente ya tenían neblina mental o fatiga crónica durante 6 o 7 años, incluso desde el COVID. Entonces, aquí lo que yo digo es que es esencial tener un diagnóstico que diga exactamente qué tiene ese paciente. Por eso estamos trabajando ya desde hace 3 años tan arduamente, porque eso tiene que estar primero. Antes de poder empezar con un tratamiento racional, tenemos que dilucidar qué es lo que tiene ese paciente. Con Lyme vamos a agregar tal vez un antibiótico. Si es el síndrome o encefalomelitis, tal vez podamos tener algún agente para el herpes. Entonces, desde enero de 2020, cuando yo estaba en China, vengo diciendo esto. Dije, esta enfermedad es tan complicada que tenemos que abordarla como el cáncer. Tenemos que esperar a hacer cualquier cosa para tener un diagnóstico preciso. En cáncer no se puede dar una droga hasta uno saber que esa droga va a ir dirigida específicamente al tumor particular en forma individual para cada paciente. Y así es como tenemos que abordar no solamente el COVID persistente, sino todas estas enfermedades inflamatorias crónicas, porque todas son diferentes de una u otra manera. Y así es como vamos a tener un tratamiento efectivo, utilizando la medicina y el diagnóstico de precisión. Es por eso que destinamos tanto tiempo en la parte de diagnóstico y de tratamiento, porque queremos aunarlos para tener el mejor resultado. Sí, totalmente. Yo creo que con los biomarcadores que ustedes están desarrollando o terminando de desarrollar en un kit, que se puedan procesar en un laboratorio de manera automática, que sean de una metodología de precisión, como es la citometría de flujo, creo que vamos a poder llegar a ese camino de diferenciar y categorizar a los pacientes que tienen COVID persistente. Así que los felicitamos por el gran trabajo que han hecho en el tema. Sabemos que el desarrollo de estos, digamos, de estos diagnósticos y estos kits llevan un tiempo, no son instantáneos. Entonces, realmente felicitamos el empeño y el buen trabajo que han tenido. Thank you, and I really appreciate it. Muchísimas gracias y valoro, agradezco que estamos acercándonos a América Latina con mucha fuerza, ¿no? Mientras crecemos este año y en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Bruce. Nos convocamos para una próxima edición de Latam Hospitals para futuras conferencias. Sería interesante conocer cómo son los avances en el tema. Be my pleasure. Con mucho placer, ¿cómo no? Con mucho gusto. Excelente. Bueno, y a todos, toda la audiencia, le comentamos que a las 15 horas tendrá lugar la conferencia del doctor Gilly Petch, que se había modificado de horario, en donde él nos va a contar cómo es el panorama de esta patología en América Latina y especialmente en Brasil, que es donde él está trabajando. Así que los esperamos a todos. 15 horas es nuestro próximo encuentro. También va a tener traducción simultánea del portugués al español. Muchas gracias por estar presentes.